Buen día a todos, hermanos, hermanas. Un saludo en este día, viernes, en el que los cristianos católicos tenemos la celebración solemne de el Sagrado Corazón de Jesús, esta hermosa advocación, invocación del Señor, precisamente desde su corazón herido, traspasado, que nos recuerda cuánto amor ha tenido el Padre, que nos ha entregado a su Hijo único y entregado también traspasado de este corazón misericordioso. Brotan esos dones, esos ríos de agua que son el Espíritu Santo, que son los sacramentos, que es la fuente maravillosa de la misericordia. Es un día también para celebrar eso, la misericordia de Dios, que brota del corazón traspasado de Jesús, del Hijo eterno del Padre encarnado, crucificado y allí atravesado. Es la expresión máxima del amor entregado, del amor oblativo, del amor total. Ahí podemos comprender cuánto ama Dios Padre a cada uno de sus hijos e hijas. Por eso nos colocamos bajo esa fuente de la misericordia y, como diría Jesús a Santa María Faustina Kowalska, llevemos los recipientes de la confianza hasta saturarlos de esta misericordia inagotable, para la cual no hay límites si el creyente, si el ser humano se abandona confiadamente a esa misericordia. Entonces ya la vida se transforma en salvación, la vida se transforma en perdón, la vida se transforma en justificación. Esta capacidad, como decíamos, de partir el pan de manos con olor a pan partido, pan entregado, pan compartido. Todo esto, la fiesta esta del Sagrado Corazón de Jesús nos abre hacia esta fuente inagotable, maravillosa de la misericordia, y como de allí también brota como fuente de agua viva el Espíritu según San Juan, nos confiamos plenamente, decididamente, nos abandonamos a esta acción todopoderosa de Dios en su Espíritu que nos agracia, que nos transforma, que nos hace hombres y mujeres de Dios en el mundo, a pesar de tanta corrupción, a pesar de tantas leyes contra la vida, a pesar de tanta palabra hiriente contra la comunidad cristiana por parte de políticos y otros tipos de personas. Nosotros tenemos una fuente inagotable en la cual bebemos cada día para ser pacientes, para ser compasivos, para ser misericordiosos, para, como hizo Jesús, disculpar a estas personas porque no han conocido al Dios verdadero. Y todo esto nos lo permite decir y nos lo permite hacer precisamente el lazo de unión del amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Podemos gozar verdaderamente de este día y de todos los días que celebramos la Pascua del Señor, dejando que Él haga abundar en nuestros corazones estos sentimientos, deseos, pensamientos, acciones que brotan de su corazón traspasado, del traspasado Hijo único y eterno del Padre. Así es que, hermanos, les invito a vivir intensamente esto. De niños se nos enseñó, yo lo hice por cantidad de años, hasta hace poco todavía ya lo he ido dejando de hacer, por lo menos conscientemente, aquellos 9 primeros viernes al corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, precisamente, en el que la Iglesia Católica recuerda, celebra, vive, se acoge a esta misericordia. Así es que al Espíritu Santo le confiamos fuentes inagotables de misericordia para cada uno de nosotros en este día,
Y la palabra que vamos a escuchar precisamente tiene que ver con esta celebración. Por lo tanto, seguimos en el Evangelio de Mateo, pero no en el capítulo 6 que veníamos, porque estas dos actividades de hoy y mañana nos cambian los textos para centrarnos en estos misterios del corazón de Jesús y mañana el corazón de María. El texto que tenemos para hoy es siempre del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30. Para que lo vayan buscando. Y mientras tanto yo hago una contextualización de este capítulo 11, de este texto que vamos a escuchar. Esta sección se inicia con la presencia de Juan el Bautista. Se nos dice que Jesús se puso en movimiento y se dispone a enseñar y predicar. Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque las acciones que está realizando Jesús no coinciden del todo, posiblemente para Juan, con aquello de lo que debería ser el Mesías. Recordemos que Juan Bautista en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, tuvo dificultades con el bautismo de Jesús. Jesús le dijo, déjalo, cumplamos toda justicia. Esta palabra justicia que abarca todo el Evangelio de Mateo. Jesús le responde al estilo propio de Mateo, que para garantizar este mesianismo confronta las acciones con textos de Isaías y le manda a decir lo que Isaías había anunciado de la era mesiánica, de tal manera que él está cumpliendo la escritura. Esto da paso al reclamo de Jesús sobre las actitudes del pueblo que, inconforme con el estilo de vida del Bautista, que era austero, se queja también del estilo de vida de Jesús, que es más bien de acogida y compasión. El pueblo esperaba una liberación mesiánica, no acepta la vida de penitencia de Juan, pero tampoco la condescendencia del estilo de vida de Jesús. Es este pueblo que no hay forma de que esté contento. ¿Recuerdan aquello? Les cantamos cantos tristes y no lloraron. Les cantamos cantos alegres y no danzaron. Ahí Jesús ya se molesta. Precisamente se utiliza luego la imagen de los niños que no aceptan precisamente esto. Ni uno ni otro. Si juegan, se enojan, si no juegan, también. Y finalmente habla de algunos pobladores, de pobladores de algunas ciudades, porque no han creído, a pesar de los signos que han visto, y Jesús les dice, en el día del juicio les va a ir un poquito pesado, o muy pesado. Y luego comienza el texto de hoy, que es el que vamos a leer en este momento. Mateo 11, 25, 30. Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ven, es un texto que nos va a hablar precisamente del corazón manso y humilde de Jesús. Bien, recordemos todos estos textos. Vamos directamente al versículo 25. En aquella ocasión, Jesús, tomando la palabra, dijo. Ya que Mateo, cada cierto tiempo, sobre todo antes de los discursos, comienza con esta expresión. Recordemos, Jesús ha reprochado la incredulidad mediante la figura de los niños y de las ciudades. Ahora toma la de los niños y hace una contraposición con los pequeños, cuya sabiduría viene de Dios.
y que es contraria a los supuestamente sabios de este mundo. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de los sabios ni la sabiduría del mundo, cosa que desarrolla Pablo magníficamente en la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, allá por los versículos 12 en adelante. La sabiduría, o más exactamente en el texto griego, la palabra de la cruz, de la que habla Pablo. Luego compara la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, la sabiduría del evangelio, la sabiduría de la cruz. Y el cristiano va con la sabiduría de la cruz. Jesús hace ver que el reino de los cielos no se expresa ni se mide por el peso de la ley judía, que más bien agobia, cansa, doblega, encorva. Este texto, algunos le llaman el himno de júbilo, que está en Mateo y en Lucas. No está en Juan ni está en Marcos. Es un himno que glorifica al Padre y en unos aspectos es bastante similar a expresiones del Evangelio de Juan. Y lo hace en contrapartida con la incredulidad de sus oyentes. Los versículos 25 y 26 son esta oración de agradecimiento al Padre. El 27, que pareciera tomado del Evangelio de Juan, es una interpretación o comentario cristológico a los versículos 25 y 26. Y los versículos 28 y 30 de nuestro texto apelan al público, tanto al que estaba escuchando Jesús en aquel momento como a nosotros que leemos hoy, y nos invita a comprometerse con Él, con Jesús. ¿Qué dice Jesús? Te doy gracias. El verbo dar gracias, que de por sí es un verbo que conocemos por la parte de la Eucaristía, pero el verbo que está aquí tiene dos sentidos. Alabar a Dios, por uno, que es el que Jesús utiliza, y confesar los pecados ante Dios. Estos actos se relacionan con una precedente demostración del poder de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de Moisés, Yahvé. En el sentido de que se manifiesta o brota la alabanza porque Dios ha actuado portentosamente, como dice el Salmo 139. Y ante esta acción portentosa, el creyente públicamente da gloria a Dios y le reconoce como Dios. Es lo que Jesús está haciendo. Este versículo 25 expresa alabanza por la decisión de Dios Padre de revelarse a sí mismo y de revelar esta salvación no a los sabios y entendidos, sino precisamente a los pobres, a los insignificantes. Es más, vamos a ver que la palabra que está allí para niños es casi el niño de pecho. Es una cosa maravillosa, también lo dice el Salmo. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Miren que Jesús nos va a invitar a ser un niño en esa característica. Yo no me quedaría en el niño de pecho, sino que me quedaría en el niño de 4 años. Para mí sería la imagen perfecta de esto. Porque ¿qué hace el niño de 4 años? Se alegra de su padre, se goza en su padre. Cualquier cosa que su padre o su madre le dé, todo está perfecto. Así es, y lo encuentra grato, preciso, justo, oportuno. Se trata de esta experiencia. Lo que Jesús quiere comunicarnos en esta acción de gracias que da es esto. Otra palabra. Te doy gracias, Padre. Esta palabra Padre ya hemos hablado en estos días, que ya estamos en la enseñanza de la montaña, insertándonos más y más en esta experiencia del Padre. Estar frente a Jesús refiere inmediatamente a la relación que existe entre Él y su Padre. Y esta relación tiene características muy particulares. Es una relación de diálogo. Jesús dialoga con su Padre. Es una relación de continuo comunicarse. Hay una comunicación constante y eterna entre Jesús y su Padre, pero que exige una conducta semejante a la suya. Aceptar su voluntad
que es capaz de ocultar o revelar cosas. Y aquí Jesús le da gracias porque ocultó la revelación a unos sabios y entendidos y reveló este misterio de Dios, la intimidad de Dios, a la gente sencilla, a los que apenas tienen uso de razón. Uno podría decirlo así, aunque suene una exageración, no es una exageración. Jesús expresa su relación singular y única con el Padre. Y esto tiene que ver luego con toda la experiencia de Dios que el Jesús de Mateo nos comunica en cuanto a la salvación, la revelación y la historia de la salvación en el Dios con nosotros o el Emmanuel en lenguaje de Mateo. Al decir Jesús Padre, muy probablemente, como decíamos ayer en el Padre Nuestro, Jesús usó la misma palabra, Abba, que era esta palabra como clamor de oración, como invocación de la figura paterna en la imagen o palabra más tierna que hay para manifestarlo. En Mateo hay muchas citas, muchas expresiones en las que Jesús se refiere a Dios como Padre. Naturalmente el Evangelio de Juan posiblemente le gane a todos los demás. Y casi siempre que Mateo pone a Jesús a decir Padre, lo hace en el contexto de la oración o de la instrucción sobre la oración, como estamos viendo en la enseñanza de la montaña en el capítulo 6 en estos días últimos. Allí precisamente está esto, porque también Dios Padre al final del Evangelio está dentro de una fórmula que luego se convirtió en fórmula bautismal. Vayan y anuncien todo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También hay una fórmula bautismal en esta expresión de Padre en el Evangelio de Mateo. Jesús se dirige a Dios como su Padre y esta relación de diálogo es confiada. Cuando reconoce que Dios es Padre, lo reconoce como Dios omnipotente, creador. Y Él se pone en la disposición de cumplir amorosa y voluntariamente solo la voluntad de su Padre, que es perfecta. Recuerden, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo estamos viendo en la enseñanza de la montaña. Ya que con un texto del Evangelio de Mateo que conozcamos bien, se nos aclara todo el resto del Evangelio. Por eso vean que casi nunca tomo prestado de otro Evangelio. Y si lo pido prestado, después se lo devuelvo. Porque cada Evangelio se comprende al interno del Evangelio mismo, sin contrabandear de otros Evangelios, aunque se puede hacer. Hoy la ciencia bíblica no va de acuerdo con esto. Jesús tiene un gran conocimiento de su Padre, que básicamente es un Padre amoroso. Un Padre que transmite confianza, un Padre que ama al mundo, que da su espíritu al mundo. Y allí quiere Jesús introducirnos en esta experiencia de paternidad cercana, sincera, transparente, sencilla, para los mansos, para los humildes, para los no engreídos, para los que no se creen la mamá de Tarzán, para decirlo en un lenguaje muy coloquial. Quiere hacernos partícipes de la experiencia del Padre, pero para eso es necesario ser como niños. Pero además Jesús dice, Señor del cielo y de la tierra. Esta expresión nos muestra la estrecha relación de Jesús con Dios, que alcanza este punto de decirle Señor. En el ámbito, o sea, es como entrar en el ámbito de aquel que es Señor. La palabra Señor en el pueblo de Israel, en la mentalidad bíblica, era aquel que posee dominio sobre un territorio. Y sobre este territorio puede tomar decisiones y aplicar decisiones. Perdón. Ese es el Dios de Jesucristo. Toda su voluntad se cumple en el cielo y en la tierra. En el cielo sin ningún rechazo. Lo estábamos viendo también en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El cielo es el lugar del señorío de Dios. Ahí Él es Señor.
Y la tierra también es el lugar donde se desenvuelven los seres humanos, que son sus hijos y sus hijas, que debe de estar teñida, bañada, envuelta, impregnada del querer de Dios, al menos por parte de los creyentes. Jesús nos quiere introducir en este diálogo con su Padre para que podamos alabarlo, bendecirlo y darle gracias por su decisión, por su voluntad, que si lo dijera en un lenguaje muy sencillo, darle gracias al Padre porque así le dio la gana. Quiso que su misterio sea accesible, no a los sabios y entendidos, sino a los humildes y sencillos. Pero cuidado, esto no significa bajo ningún aspecto que la teología sea un error, que la dogmática sea un error, que los sacramentos sean un error, que la pastoral sea un error. No, todo esto es necesario, pero todo esto tiene o está en función de que la gente más sencilla entre en el misterio, el lenguaje de Mateo, del reino de los cielos. Claro, es necesaria una reflexión teológica, dogmática, bíblica, pastoral, litúrgica, jurídica, etcétera. Todo esto es necesario, pero está en función no de los sabios, no de los entendidos, sino en función de los pequeños, para que los pequeños tengan acceso al reino de Dios. Vengan benditos de mi Padre, dirá Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Aléjense de mí, malditos. Jesús cuando se pone violento, es violento, les he repetido ya varias veces. El Señor del cielo y de la tierra es la descripción habitual de Dios que encontramos en la Escritura. Él puede disponer de las cosas, de las personas, de los acontecimientos, porque es el Señor y soberano de todo cuanto creó. Y así lo reconoce Jesús. Pero comenzó dándole gracias. ¿Por qué? Vamos ahora. Porque ocultaste estas cosas fuera del alcance de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños pequeños. Estamos siempre dentro del versículo 25. Si entendemos los demás están explicados. Ven que siempre explico bien lo primero para que lo demás ya quede abarcado. Aquí Jesús dice, porque ocultaste estas cosas. La palabra que está en griego, cripto, de ahí viene cripta. Cripto es tener las cosas en un lugar escondido. Por eso los libros apócrifos, apocripto, significa sacar algunas cosas desde una fuente oculta. Por eso la Iglesia Católica no asumió los libros apócrifos, porque tienen cosas que vienen de fuentes ocultas. Aquí lo que dice Mateo, o lo que dice Jesús de Mateo, es porque mantuviste ocultas estas cosas a los sabios y entendidos. Jesús hace alusión a la actitud y por eso da gracias al Padre del Padre que decidió, porque así le dio la gana, ocultar a los sabios su revelación, la revelación de Dios que Dios comunica por medio de Jesús. ¿Quiénes son los que entienden a Jesús? La gente humilde y sencilla. A los sacerdotes, obispos, diáconos, a la vida religiosa. ¿Quién es el que le da las más altas clases de teología? No son los profesores, es aquella mujer, aquel señor, aquel que uno puede decir no tuvo ni escuela todavía algunos, aquel que puede ser el más ignorante y de repente te dice algo que nunca escuchaste en la universidad y en la que yo estuve, ni más ni menos que la Universidad Jesuita de Innsbruck, Austria. No, esos profesores me dieron un montón de sabiduría, pero la verdadera teología se aprende de los pobres. Por eso cuando uno va de misión, viene enriquecido, porque creyó que iba a llevar buenas noticias y resulta que lo evangelizaron. Fue él el que recibió las buenas noticias porque los pobres evangelizan, la gente sencilla evangeliza.
Y quizá uno en la misión prepara toda una hermosísima liturgia, y está bien, hay que hacerlo. Pero aquella señora, aquella familia que te invitó a que fueras a almorzar a su casa, y usted llega y dice, apenas hay un banquito de 4 patas donde sentarse, un platito ahí medio todo escarapelado, pero aquella comida hecha con amor oblativo y total, aquella mujer que se sienta allí con su delantal, que habla palabras de Dios, que habla palabra de ternura, que te dice es que el Dios en el que yo creo es este, y tú dices, ay Dios. Esos son los destinatarios de la revelación, los destinatarios del misterio de Dios, los destinatarios. Y Jesús dice, gracias Padre, porque así te dio la gana. Que es como dijera, Señor Padre mío, estoy de acuerdo contigo. Si a ti te dio la gana, a mí también me da la gana que sea así. Gracias, te alabo por eso. Este Dios que tiene las características de ser Padre y Señor, ya lo dijo Jesús en la frase anterior, tuvo a bien revelarse por medio de Jesús, de forma misteriosa, contradictoria a lo que la sociedad acostumbraba y esperaba. Se ocultó a los que más valían en la sociedad, en un ocultamiento que hace ver que la revelación del reino de Dios es algo paradójico. ¿Por qué? Porque crea expectación, ya que ahora los sabios y los inteligentes, quienes en los ambientes griegos y palestinenses eran considerados superiores por su capacidad intelectual, ahora ante los ojos de Dios, de alguna manera, hay que decirlo así, son rechazados. Aunque Dios no los rechaza, ellos se excluyen al no querer entender que no coincide la idea de Dios que se han formado con el Dios de Jesucristo que se revela. Este es el verdadero rechazo. Querer que el Dios en el que yo creo se adapte a mis imágenes, se adapte a mis ideas, se adapte a mis conceptos, se adapte a mis criterios, se adapte a mis intereses. No, esto es mentalidad de prepotente, de poseedor del misterio divino. No, el sencillo, el humilde, el manso, como decía la bienaventuranza en el capítulo 5, es aquel que sabe que hoy Dios se manifestó de esta manera y mañana lo hará de otra. Hoy Dios me dio para comer esto, mañana me volverá a dar a comer, pero no sé qué voy a comer. Yo sí puedo predecir qué voy a comer mañana. Puedo hoy planear, como hacemos a veces en la mesa, y mañana qué quieren de comer, porque tengo una alacena llena de cosas donde puedo escoger. El pobre no. Por eso la imagen de Dios del pobre, del humilde, del sencillo, no tiene rostro. Es un rostro fraterno, pero no tiene un rostro prefijado. ¿Por qué? Porque mañana Dios se manifestará de otra forma. Me dará de comer algo que no había esperado. Me dará de vestir algo que no había planeado. Me dará una experiencia que jamás imaginé. Es esto. Por eso Dios no se esconde a nadie, pero se oculta a los que quieren atraparlo con su inteligencia y sabiduría. A veces uno está en algunas reuniones de prepotentes y alguno dice, es que aquí está la crema innata de la sabiduría. Yo digo, Dios mío, ¿a dónde me trajiste? Yo aquí no tengo nada que hacer. Si estoy en medio de un montón de sabios en la fe, me llevaste al lugar equivocado. Yo quiero aprender cada día el rostro de Dios, aprender cada día el rostro paterno, aprender cada día el rostro de Jesús, aprenderlo de los sencillos. Pero me siento en una mesa de prepotentes. Es que aquí está la sabiduría, la experiencia. ¿Cuál? Ya encasillaste a Dios. Hiciste lo mismo que hicimos con Jesús, lo escondimos en un sagrario. Dios no se deja esconder, mucho menos en tu diminuta inteligencia prepotente y sabionda, que al final lo que sabe es nada. No.
No son los que poseen dominio sobre el derecho y la sabiduría los destinatarios primordiales de la revelación. A ellos también se dirige, pero no tienen la capacidad de acogerla. Se puede decir que es la respuesta condenatoria de Jesús frente al rechazo de la élite religiosa de su pueblo. Y casi que Jesús, podemos manejar las palabras sin tergiversarlas, Jesús agradece al Padre por el fracaso de la élite poderosa religiosa del pueblo de Israel. Inclusive, Jesús le agradecería al Padre por su fracaso ante los sabios y los inteligentes, pero lo alaba por su éxito ante la gente humilde y sencilla. Ya vamos a ver de quiénes se tratan, para que veamos la palabrita que está aquí. Y entonces abre a la confirmación de ser medio de salvación para ¿quiénes? Para los pobres, sencillos y marginados. En este mismo capítulo 11, cuando Juan Bautista manda a preguntar qué le dice Jesús, no le dice, díganle a Juan que sí, que yo soy el Mesías, el enviado de Dios. No, vayan, díganle, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos brincan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Ahí está. Pura gente considerada lacra social en aquel momento. Pero las ciudades de Corosaín, de Tiro, Sidón, etcétera, las ciudades de los grandes allí, ¿qué pasó? Jesús les reclama y les dice, el juicio para ustedes será peor que el de Sodoma y Gomorra. Si este texto lo precede varias escenas que hacen que lo comprendamos mejor. Se trata de esto. Se trata de que hay que tener corazón de pobre, de manso, de humilde, de marginado, de necesitado. Pero si abundas en todo y eres tan prepotente que ya no tienes nada que saber ni siquiera de Dios, porque eres el maestro, sabiendo que solo hay un maestro que es Jesucristo, entonces la obra de la salvación te va a quedar muy corta. Te va a defraudar Jesús. Claro que te va a defraudar y lo vas a defraudar porque en nombre de Jesús vas a presentar, promover y proclamar tu sabiduría que no sé de dónde sacaste. Pero además Jesús dice que ocultaste estas cosas, que hace referencia a la obra reveladora de Dios con preferencia a los que son despreciados, a estos que son tenidos por lo casi nada de la sociedad. No son sabios en el reino porque no se abren a la gratuidad y a la misericordia del Padre, los poderosos, los sabios, la clase dirigente religiosa de aquel momento y también la de hoy, ¿por qué no? Los sencillos, que no significa necesariamente que sean ignorantes, porque no son ignorantes, reciben el reino de Dios como una gracia. Gratuidad absoluta e inmerecida de Dios. ¿Y eso qué los hace? Ponerse en marcha, ponerse en camino y abren su corazón, su intimidad de par en par. Jesús puede conocer ese corazón y delante del corazón traspasado de Jesús, ellos abren su corazón y se dejan traspasar por la misericordia que brota del corazón traspasado del unigénito de Dios clavado en la cruz. Y allí Dios puede realizar obras admirables, impensables, porque para Dios nada hay imposible. Pero seguimos en el versículo 25. Y las revelaste a los pequeños. La palabra que está aquí para niños pequeños, pues eso se tradujo así, niños pequeños. En griego es una única palabra, nipioi. ¿Qué son los nipioi? El nipioi, porque en griego hay varias palabras, pai, paidos, pai, niño. Pero aquí están los nipioi, que es el niño en su tierna y temprana edad. Es un niño pequeño. Esto se está refiriéndose, como les decía, casi a un niño de pecho. Lo que decía del Salmo, has sacado de los niños de pecho una alabanza.
Y Jesús aquí está alabando por la alabanza de los pequeños, los nipioi, que son estos niños en su más temprana edad. Por eso, para no dejarlo en el niño de pecho, les decía, pensemos en el niño de 4 años y menos. Es este niño que no tiene un conocimiento intelectual desarrollado, no significa que sea ignorante. La naturaleza, y es algo progresivo, pero que tiene esta capacidad de asombro, de maravilla, de ternura, de lanzarse a los brazos de su padre, de su madre, de otros más, de agradecer todo, no importa qué le lleve al final del día su padre o su madre, lo hace feliz y brinca y agradece, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente que este término se puede aplicar en sentido propio al niño, a la actitud del niño, que puede ser en negativo y en positivo. En negativo sería el cristiano inmaduro en la fe, que puede ser fácilmente influenciable. Los débiles, dirá Pablo en la carta a los romanos, los débiles. O también en sentido positivo, aquellos que, siendo poco instruidos, pero no significa ignorantes, no hay nadie ignorante en principio. La sabiduría no se mide por el conocimiento académico. Estos, los poco instruidos, han tenido la audacia de creer en Jesús como Mesías, de reconocerle como Mesías. Fijémonos quiénes seguían a Jesús. La multitud que la religión oficial había tirado fuera como malditos, porque los que no conocían la ley, según los judíos o los fariseos del tiempo de Juan, eran unos malditos. Esa chusma, como dice el texto mexicano, esos malditos que no conocen la ley. Los no instruidos en la ley se les consideraban malditos. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? Estos malditos. Y hay que colocarse en el grupo de los malditos. Entonces, ¿quiénes? La gente ignorante, la gente que no sabe. Miren, hermanos, a propósito de esto, ayer les quería contar esta experiencia y acaba de volverme a la cabeza. Miren, no sé si ya se las había contado, pero yo me divierto, es que ya me divierto. No les digo que a veces no me da un poco de rabia, pero me divierto. Yo tengo la costumbre, los que me conocen saben que no estoy mintiendo, de que cuando voy a dar una charla a algún lugar, normalmente me quedo lo más atrás que pueda. A veces incluso en la pared de atrás, donde está la puerta por donde todo el mundo entra, pero no me coloco en la pura puerta. A veces me siento allí en una silla y a veces hasta me acluquillo ahí delante, para ir viendo quiénes entran, porque por el caminado ya saca uno mucho. Y hay algunos que entran así bien elegantes, hasta de corbata, porque me toca con todo tipo. Lo ven a uno así como diciendo, y a este lo invitaron. Luego ya alguien me llama, vamos a pedirle al padre William que pase adelante. Yo me levanto y voy desde atrás hasta adelante. Cuando termina la charla o en el espacio intermedio, llegan estos que me vieron ahí con mirada despectiva, me miraron por encima del hombro. Ay, padre, disculpe que no lo vi. No me vio, yo vi su mirada. Ah, pero como ahora es el Padre el que está delante y habla palabras porque tuvo un conocimiento bíblico con cierta autoridad. Ay, Padre, disculpe que no lo vi o que no lo saludé. ¡Ja! Ah, porque esperaban al Mesías, encorbatado, con traje de cuello, bien vestido. ¿Cuándo me han visto así? Y es que no, y no digo que eso esté mal, a veces me he visto como Dios manda. En sentido figurado, estos nipoi, estos infantes, se aplica para indicar ignorancia. En Mateo, aquí 11:25, lo utiliza para alabar la revelación del misterio de Dios a la gente más sencilla, más pequeña de la grey del discipulado. Los que no tienen un nivel académico elevado, porque han comprendido que la salvación traída por Jesucristo
No depende del conocimiento humano. La auténtica sabiduría viene de Dios. Aquí Jesús la usa en sentido figurado. ¿Quiénes son estos nipioi? Son la gente sencilla que descubrió que en la revelación de Jesús, en las palabras de Jesús, se encuentra la salvación de Dios. Estos son los que han entendido la sabiduría de Dios. A veces cuando elegimos, también en la iglesia, permítanme decirlo, a veces elegimos por sabiduría. ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Cuántas religiosas? ¿Cuántos laicos comprometidos que tienen una experiencia de Dios que puede competir con el más sabio de los ordenados? Pero no tiene conocimiento intelectual, no estudió, no tiene ningún respaldo, pero tiene la sabiduría de Dios. ¿Cuántos sacerdotes, hermanos, en el ministerio, con una capacidad de estar al servicio de la gente, con una experiencia pastoral impresionante, pero no hay ningún estudio que lo respalde para estar en cierto consejo, en cierta comisión, y entonces los dejamos allí? Inclusive conozco algunos con títulos de doctorado, pero son tan sencillos hasta en el vestir y también los sancionamos. Igualmente con la vida religiosa, ¿cuántos religiosos y religiosas, quedémonos con las mujeres, porque los religiosos casi todos son sacerdotes, aunque no todos, con una sabiduría sabe llegar a la gente, pero no lo respalda ningún estudio? Entonces la dejamos de ladito. Esa solo en caso de emergencia. ¿Cuántos laicos con una sabiduría impresionante que saben cómo llegar a la gente, pero no hay nada que se lo respalde, ningún estudio que lo respalde? Y también solo de emergencia. Somos tan ateos, tan paganos, porque seguimos escogiendo por respaldo académico, por títulos, porque cuando habla tiene palabras elegantes. No, hay que escoger porque cuando habla tiene sabiduría. ¿Qué le pide el Papa Francisco a los nuevos obispos cada mes de septiembre? Sean pastores, conozcan el rebaño, caminen con el rebaño, sean humildes, no usen palabras de universidad para comunicarse con la gente. Algunos lo entienden, otros dicen, cosa suya, no mía. Importan aquellos a los que sí está dirigida la revelación de Dios por Jesucristo, los pequeños, los niños en esta imagen que usó Jesús o Mateo en su tierna infancia, que carecen de conocimiento y sabiduría, pero confían con plena audacia en el misterio revelado por Jesús. Los sencillos ven cómo se les revelan las realidades eternas. El sentido último de la alabanza de Jesús es este. Esta gente está comprendiendo el sentido de la eternidad. La revelación del reino de Dios que tanto le gusta a Mateo supera los parámetros del conocimiento humano porque es un don de Dios. Y este don se recibe por Jesucristo y no es un asunto de clases sociales, ni de sabiduría humana, ni de universidad, aunque todo esto haga un poco y empuje para algo. No se trata de esto, porque inclusive ayer veíamos estos días que se puede vaciar la limosna, el ayuno, la oración y el Padre Nuestro de contenido, ¿sí? Autocomplaciéndome, autoexhibiéndome y promoviéndome ante Dios. Aquí también el contenido de la revelación se puede vaciar, puede correr el riesgo de llevar a un intolerable orgullo espiritual. ¿Y cuánto hay de esto? Y pareciera que la iglesia no está destinada a desaparecer esta especie. Ahí está. No es una especie en peligro de extinción, ¿sí?
Se trata de estos seres humanos sencillos que tienen la sabiduría del corazón. No por nada la iglesia nos ofrece este texto en esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Versículo 26, ¿qué dice Jesús? Sí, Padre, porque así fue el beneplácito delante de ti. Sí, Padre. Jesús hace una confirmación de lo que ha dicho anteriormente, expresando el querer del Padre. Sí, Padre, así fue tu beneplácito, así te gustó, así te dio la gana, cuando delante de ti optaste por esto, revelarte a los nipiol, a la gente sencilla como un niño de temprana edad. Aquí está. Jesús enfatiza en que la revelación del misterio del reino a los pequeños es beneplácito del Padre, querer del Padre, voluntad del Padre, gana del Padre. Y hace referencia a Dios directamente. Lo que está aconteciendo es un querer expreso de Dios como Padre revelado en Jesucristo. Y Jesús, en el Evangelio de Lucas, este pasaje todavía es más fuerte, porque dice que Jesús, exultando en el Espíritu, dijo. Lucas es más expresivo todavía que Mateo. Jesús se llenó del Espíritu, exultó y prorrumpió en esta alabanza. Pero quedémonos con Mateo, devolvámosle a Lucas su texto. Es esto precisamente, que ese querer sea delante de Dios se refiere a un aspecto dinámico temporal de la palabra. Dios tiene una dinamicidad tan grande que tiene consecuencias en la tierra. Cuando Dios estaba delante de la decisión, tomó la decisión y esta decisión tiene consecuencias en la tierra, porque ¿quiénes son los que acogen verdaderamente el reino de los cielos? Esto es nipioi. Esta gente como un niño en su temprana edad. El mensaje de Jesús no puede captarse por vía de entendimiento y sabiduría. Pablo habla de el mensaje de la cruz. Solo se entiende por la cruz. Es un conocimiento revelado de por sí, no es un conocimiento intelectual. Caeríamos en un gnosticismo. Ahora entiendo a Dios, es un pensamiento, no. El conocimiento del Padre se abre a los que lo buscan con sencillez. La sabiduría y los conocimientos de la clase religiosa poderosa dirigente de Israel consistía en comprender la ley, saber la ley. El lenguaje de Pablo, ser irreprensible en cuanto a la ley. Pero según Jesús, esto más bien es un obstáculo para comprender su mensaje y la revelación. El versículo 27 voy a mencionarlo para detenernos un poquito en lo que nos queda en los demás versículos. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Miren, esto, como ya vimos el Evangelio de Juan, suena a Juan. No sabemos si Mateo lo tomó de Juan o son sus palabras, pero habría que pensar que aquí hay influencia seria del Evangelio de Juan. Porque Jesús no es un maestro o transmisor de una ley externa, que sería la ley para los separados, es decir, la ley para los fariseos. Él es testigo y presencia de Dios Padre, ofreciendo su experiencia a todos los seres humanos. Pero es una revelación. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y el Padre y el Hijo decidieron que sea la gente sencilla. Vamos al versículo 28 para no quedarnos fuera de estos versículos. Vengan a mí, ¿quiénes? Los que trabajan arduamente, es decir, los fatigados a causa de un trabajo duro, los que han sido cargados, ¿qué más dicen? Y yo daré reposo, yo daré descanso a su trabajo, a su labor, yo les daré reposo. Vamos por partes, tenemos tiempo todavía. Jesús invita a los pequeños, vengan hacia mí.
Y esto otro imperativo. Siempre que Jesús habla de esta manera, son verbos imperativos que denota una autoridad, una autoridad. Vengan a mí, están cansados, están trabajados, están agobiados. La ley, el peso de la ley los tiene encorvados, vengan a mí. Es la autoridad de Jesús, vengan a mí, no se dejen encorvar más, no se dejen cansar más. Que refleja que Jesús se sabe hijo de Dios y que en él está el consuelo de Dios, la protección de Dios, el descanso de Dios. Aquí está esto. Recordemos el descanso de Dios. ¿Qué es el descanso de Dios? Contemplar lo creado en sentido de descanso. Dios puede descansar al séptimo día. Todo fue perfecto. Todo fue bueno. Dios puede satisfacerse en su creación. La conciencia de Jesús de ser punto de referencia le viene precisamente de lo que vimos en los versículos anteriores. Es el Hijo de Dios, es el revelador del Padre. A él el Padre le ha entregado todas las cosas, versículo 27. Jesús utiliza vengan a mí en Mateo 19:14 en relación con los niños. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y sigue la imagen de los niños. Mateo 19:14. Y en Mateo 25:34, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Vean, es una invitación en imperativo. Vengan, vengan, vengan a mí. Escuchémoslo hoy. Vengan a mí. Estás cansado, estás fatigado, estás agobiado. El peso de la ley, el peso del cansancio, el peso del trabajo, el peso del matrimonio, porque a veces se convierte en un peso, el peso de la educación de los hijos, el peso de tu propia vida, te tiene agotado. Vengan a mí, ven a mí. Yo te daré descanso, yo te quitaré la fatiga. Jesús invita a todos los que trabajan con cansancio y están cargados. Naturalmente que no son solamente, ni en primer lugar, los trabajos cotidianos, aunque estos forman parte. Es más bien lo cansado de la vida cotidiana con el peso de la ley de los fariseos, que cargaban, imagínense, de los 10 mandamientos, 633 leyes, más un montón de cosas más, eran más de 1000. ¿Quién no se encorva con semejante cantidad de leyes? Es cansancio y angustia fatigosa, más que cansancio físico, es, aunque no lo excluye, tengo que decir eso, hay que decirlo, es cansancio por el peso de la vida. Cansancio porque los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, habían cargado con tantas leyes y Jesús les dice, la ley es, amen a Dios y al prójimo, ámense. Dios está con ustedes, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios les ofrece descanso, vengan. ¿Y qué hacía la gente, esta multitud, esta lacra de la sociedad de entonces y la de hoy? Se les olvidaba trabajar. ¿Qué hacían? Escuchaban al maestro, pasaban días escuchando al maestro y Jesús tenía que preocuparse por alimentarlos. Los discípulos le decían, despídenlos, que vayan. Jesús dice, no se pueden ir. ¿Por qué se van a ir con hambre? Denles ustedes de comer. A mí me encantaba esto en algunos pueblos de la parroquia, cuando estuve allá en la zona sur. Y me encantó en México. Cuando uno iba a México, en la zona Purépecha, fue donde yo trabajé más, los indígenas, el día que había celebración litúrgica o de la palabra, porque yo no era sacerdote todavía, ese día no trabajaban. Era un día de fiesta, se hacía comida, se celebraban bebidas, hasta buen guarito había, toda la cosa, porque era día de fiesta. Ese día nadie trabajaba, las vacas y los toros y todos estaban libres. ¿Por qué? Porque era día del Señor y todo mundo iba, nadie trabajaba. Y a veces duraba una semana. Si el sacerdote duraba una semana, esa semana no se trabajaba. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Nadie se moría de hambre. Claro, pero
Si usted me pregunta, ¿quiénes eran esa gente? Los más pobres que conozco hasta el día de hoy. Pero los más ricos en fraternidad, en solidaridad, en alegría, en espíritu celebrativo, compartían la comida. Ya les he contado, me tocaba a veces almorzar 3 veces. Los más pobres materialmente que he conocido hasta el día de hoy. Sin embargo, nadie los ha alcanzado en riqueza. Esta gente me enseñó qué era creer en Dios. Un día les contaré por qué me enseñaron a creer en Dios. Estos no sabían ni hablar español, tuve que aprender el idioma de ellos. Estos me enseñaron quién era Dios. Con gestos, no con palabras, también con palabras, pero sobre todo con gestos. Esos son los que saben, los que han entendido de Dios. Cada cosa que decían de Dios era un golpe a mi inteligencia, un golpe a lo que yo consideraba que era sabiduría. Algunos prepotentes de la iglesia deberíamos llevarlos donde esta gente para que se bajen de la nube y queden en la tierra. Se van a llevar solemne sopapo, pero después se podrán levantar y untarse una cremita. Los invita, a los que han trabajado duramente, han sido cargados, vengan, que dice Ezequiel 34, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Que dice Siracida 51:27, ven con sus ojos lo poco que he pensado y mucho descanso que he encontrado. Se trata de estos textos. Isaías 28, ahora descanso, dejen reposar al fatigado, ahora calma. Pero ellos no han querido escuchar. Ahí está la palabra. Vengan, descansen. ¿Y qué hace usted? Sigue trabajando, sigue cansado, se agota más, porque quiere tener más plata para gastar más. Ahora ni se puede gastar porque no puede pasear. Tomen, versículo 29, tomen sobre sí y lleven lo que ha sido levantado. Literalmente es así. Tomen sobre sí y lleven lo que ha sido levantado, que es mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Es decir, manso significa gentil, afable, disponible. Esto son puras palabras interesantes que están aquí. Ya no las vamos a ver, pero ya todo lo que hemos dicho ya está más que explicado. Mateo compara el yugo pesado de los fariseos impuesto a los creyentes con el yugo suave de Jesús. Pero hay un detalle interesante. El texto griego tiene la connotación de tomen sobre sí mi yugo. Pero el texto dice y lleven lo que ha sido levantado. Recordemos que el yugo lo llevan 2 animales. Y si solo uno lo lleva, pues se cae. Jesús dice, tomen mi yugo que ha sido levantado. O sea, Jesús ya lo tiene levantado. A mí me toca nada más colocarme debajo de él y no me va a hacer presión, no me va a hundir, porque además él no se va a quitar de su parte. Por lo tanto, no se va a caer. Él lo va a tener levantado. Es cargar algo que él mismo levanta, o sea, es la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Es llevar algo que ya de por sí yo no llevo, él lo llevó. O sea, el texto griego tiene una connotación maravillosa, porque cuando uno escucha yugo, uno dice, ¡ay, ya, hasta ahí llegué! No, tomen sobre sí mi yugo que ha sido levantado. No tengo que levantarlo, no tengo que echarme al piso para que me lo pongan. Ya está levantado, ahí está. Con esta imagen les explico lo que podría ser. Recordemos, corrijamos. Yo dije 633 leyes, son 613. 365 y 247. 365 comenzaban con no y 247 eran positivas. Una para cada año era negativa. Entonces, Jesús dice, lleven este yugo, aprendan de mí, entren en mi escuela. Jesús es maestro. Entren en mi escuela, la escuela del descanso, la escuela del yugo suave, la escuela del corazón humilde, del corazón sencillo. Aproxímense a mí, vengan a mi escuela para ser instruidos por mí. Se trata de esto. Cristo se proclama maestro
de una sabiduría que no oprime, que no hunde, que no hace caer en el fracaso, porque soy manso y humilde de corazón. Manso significa eso, humilde, sencillo. La palabra inclusive significa suave, porque soy suave de corazón. Suave en el sentido de es algo grato, apacible, dócil, gentil, afable, tierno, grato. Las palabras griegas que están aquí son impresionantes porque no es una carga. Manso es el que es dócil, pero dócil, por eso decimos manso, pero no menso, dócil en cuanto que tiene la fuerza para no volverse pusilánime, para no caer en un sentimentalismo, ni para quedarse pasivo. Es tener bajo control toda la vida. Soy manso y humilde de corazón. Es entrar en esta experiencia. La palabra que está aquí para humilde, que tiene que ver con despojarse, abajarse, anonadarse. Es esta humillación de Filipenses capítulo 2, de autohumillación, de abajamiento del corazón, que de alguna manera permite que el otro pueda alabar y glorificar a Dios. Son textos maravillosos, en otro momento posiblemente van a volver a aparecer. Recordemos que el corazón se refiere a la totalidad de la persona. Cuando Jesús dice que es manso y humilde de corazón, con las connotaciones que tiene el texto griego, se está refiriendo no a algo superficial, sino a lo que lo define. Él es mansedumbre, apacible, ternura, gracia, compasión, misericordia, docilidad, obediencia, entrega, generosidad, todo. Por eso dice, en mí hallarán descanso, en mí hallarán descanso, porque mi yugo es suave, otra vez suave, capaz de ser usado, por lo tanto bueno. Casi la palabra que es, mi yugo es placentero, no te agobia, no te encorva. Y la carga mía es ligera de peso, se puede llevar con favor. Aquí, aquellos textos, Isaías 10:27, aquel día te quitará su carga de encima del hombro y su yugo de sobre ti será arrancado y su yugo será destruido. Jesús no nos quiere ver cargados, abatidos, doblegados, encorvados. Nos quiere levantados, nos quiere con dignidad. Termino con esto, querido hermano o hermana. Si sientes que algo apachurra tu dignidad, te aplasta en tu humanidad, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, en tu persona. Si algo te está allí oprimiendo, es el momento para que te levantes. Quítate el yugo, contempla el corazón traspasado de Cristo, acércate a Él con el recipiente de la confianza y deja llenarlo hasta rebosar de su misericordia, de su descanso, de su paz, de su amor, de su misericordia, de su ternura. Por Jesucristo nuestro Señor, porque que sirva esto de oración. Que el Señor nos bendiga a todos en este día de su corazón traspasado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les deseo un feliz fin de semana. Algunos podrán volver a Eucaristías. Ya yo les diré si transmito alguna, lo apuntaré tanto en el WhatsApp como en el Facebook. Hermanos, de ser posible, el lunes la transmisión será por YouTube, pero el enlace lo encontrarán en el Facebook mío. No se van a perder nada. Ahí encontrarán el enlace para poder enlazarse a YouTube, para que las transmisiones sean mucho mejores y no haya eso de que alguien se pierda o no escuchó lo demás. Bendiciones, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, si Dios quiere.